El 24 de febrero del 78 en el condado de Yuba, esto en California, en Estados Unidos, ocurrió un evento que despertó el interés de toda la nación por lo extraño de este suceso. En este video te voy a contar sobre la desaparición de los 5 de Yuba. Bill Sterling, de 29 años, Jack Hewitt, de 24, Ted Waker, de 32, Gary Matías, de 25 y Jack Madruga, de 30, eran un grupo de jóvenes aficionados al baloncesto que esa mañana del 24 habían planeado un viaje para asistir a un partido de la Universidad de California. Pero ¿cómo fue posible que este grupo terminara perdido en un camino inhóspito a más de 25 kilómetros de casa? Vamos a comenzar por mencionar uno de los datos más importantes. Todos ellos padecían de problemas psiquiátricos leves o de capacidades intelectuales diferentes. De hecho, todos sus conocidos se referían a ellos como los chicos, aunque tenían entre 24 y 32 años. Si las autoridades responsables del caso no tenían ni idea de qué había pasado ese día, al menos sabían cómo había comenzado. Madruga, quien era el propietario de un automóvil Mercury Montenegro, condujo con sus amigos hacia el partido de baloncesto. Con 32 años, Wader era el mayor, era un ex conserje que guardaba una relación cercana con el más joven del grupo, Hewitt, de 24 años. Sterling y Madruga eran veteranos del ejército y mejores amigos desde hacía mucho tiempo. Matías también había estado en el ejército y fue dado de baja por problemas psiquiátricos. Era esquizofrénico, una condición controlada por medicamentos que no se había molestado en tratar. No había, pues en sí, ninguna razón para creer que no estaría en casa a tiempo para su próxima dosis, por lo que salió de casa sin sus pastillas. Una vez que arribaron al lugar, todo salió como lo habían planeado. Disfrutaron de la vista, de la emoción y de la amistad. A eso más o menos de las 10 de la noche el partido terminó y los chicos subieron al auto y se dirigieron a una tienda de conveniencia a comprar comida chatarra para el viaje de regreso. Pero en lugar de conducir hacia el sur, hacia sus casas a unos 15 kilómetros de distancia, inexplicablemente condujeron hacia el este y viajaron durante mucho tiempo. Déjame, ahora te cuento una historia paralela a esta, algo que le ocurrió a un hombre llamado Joe Jones en ese mismo momento. Era el 24 de febrero del 78. Joe se encontraba en una situación poco agraciada. Este hombre de 55 años se encontraba manejando su Volkswagen por una montaña desolada que parecía ser un buen camino hacia una excursión de fin de semana con su familia. Pero las inclemencias del tiempo frío ocasionaron que su auto se quedara atascado por la nieve. Cuando salió para empujar, experimentó un dolor severo en su corazón. Estaba a punto de tener un ataque cardíaco. De inmediato entró de nuevo para resguardarse del clima y mientras estaba sentado en su automóvil preguntándose qué hacer, notó 2 faros de los que parecían ser un automóvil y efectivamente pertenecían a una camioneta. Con la esperanza de poder detener al conductor, salió de su vehículo y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Más tarde, diría que vio a un grupo de hombres, una mujer y un bebé, pero el grupo de individuos siguió caminando, ignorándolo. Horas después de regreso, al interior de su coche vio lo que pensó que eran linternas. Cuando volvió a salir para gritar en la oscuridad, lamentablemente nadie respondió al sonido de su voz. Después de varias horas de su terrible experiencia y con un auto todavía atascado y ahora sin gasolina, decidió que debería idear un plan para salir de ahí y luego de un momento se sintió pues lo suficientemente bien como para comenzar a caminar por la carretera de la montaña y hacia un albergue a unos 4 kilómetros de distancia. Caminó durante varios minutos hasta toparse con un Mercury Montenegro del 69, pero el vehículo no tenía ocupantes. Quizás pensó Joe pertenecía al grupo que había visto antes. En ese momento Joe estaba más preocupado por su emergencia que por aquellos individuos misteriosos que vio. Pero este testimonio sería uno de los que arrojarían luz bajo el misterio de la desaparición de los chicos.
pues lo más probable es que Joe haya sido el último hombre en verlos con vida. Afortunadamente para él salió con vida para contar lo que sucedió. En la mañana del 25 de febrero logró llegar a una cabaña y recibió atención médica. La verdad es que no había razón para mencionar haber visto el Mercury, esto hasta que los periódicos comenzaron a difundir anuncios sobre los 5 hombres que habían desaparecido ese viernes. Cuando Waker y Sterling no regresaron a casa, sus madres comenzaron a llamar a los padres de los demás y pronto se involucró la policía. Para el martes 28, las autoridades ya estaban investigando la desaparición y gracias al aviso del hombre lograron localizar el Mercury en el mismo camino por el que Joe transitaba. Al inspeccionar el carro por dentro, vieron que estaba lleno de refrescos, de papitas y pues esta comida chatarra que ya te había mencionado. Las llaves del vehículo, por cierto, no se encontraban por ningún lado y las ventanas tenían manchas de dedos y lo que parecía ser sangre. Tenía suficiente gasolina el automóvil para continuar, pero un banco de nieve probablemente había causado que sus neumáticos patinaran y tuvieran un accidente. Lo que supuso a la policía es que Madrugada y los otros 4 hombres no tuvieron que haber tenido problema alguno en empujar el automóvil y seguir su camino, pero parecía como si hubiesen optado por simplemente abandonarlo y caminar. A su alrededor, la policía no vio nada más que un bosque denso y accidentado, por lo que no lograron entender las decisiones de los chicos de optar por caminar sin ningún tipo de protección contra las bajas temperaturas. Y debido a lo complicado del tiempo y la nieve, tuvieron que esperar unos días para que fuera un poco más sencillo establecer una ruta de búsqueda. Que aquí cabe decir que organizar un grupo de búsqueda en medio del invierno no fue y nunca ha sido una tarea fácil, especialmente cuando significa caminar a través de un terreno no uniforme lleno de superficies rocosas, senderos boscosos y pendientes cubiertas de nieve. Durante este tiempo, las familias de los desaparecidos estaban tan desesperados que la recompensa de cualquier pista alcanzaba la suma de $2,600. Pero no sería hasta junio de ese mismo año que un pequeño grupo de motocicletas serían los primeros en dar información sobre el caso. Lo que sucedió es que una de las expediciones de fin de semana que hacían cada cierto tiempo se toparon con un remolque del servicio forestal abandonado en un campamento. Curiosos de su hallazgo decidieron entrar, pero jamás imaginaron que serían testigos de una escena difícil de olvidar. Ahí encontraron un cuerpo metido en una cama, envuelto en sábanas de la cabeza a los pies. Asustados, estas personas llamaron a las autoridades, quienes llegaron de inmediato, y cuando los policías levantaron la colcha encontraron a Welcher sin zapatos y con los pies congelados hasta el punto de tornarse completamente azules. El remolque estaba a más de 30 kilómetros del Mercury. Lo que sucedió después fueron malas noticias para todos. Solo unas horas después, la policía encontró otros 2 cuerpos pertenecientes a Sterling y Madruga. Estaban localizados a más de 2 kilómetros del primer cuerpo. Lo que supusieron es que trataron de encontrar un refugio al salir del coche, pero se separaron debido a la fuerte neblina y nieve, causando que no tuvieran ninguna posibilidad de sobrevivir. Los restos de Wet fueron localizados en ese mismo día luego de unas horas, pero la policía aún estaba en la búsqueda del paradero de Gary Matías, cuyas únicas pertenencias encontradas eran los zapatos que portaba ese día. Y lo más extraño es que estaban en el mismo tráiler en el que se localizaba el cuerpo de Waker. Falta poco decir que la policía estaba ante un rompecabezas bastante complicado de armar. Las preguntas eran demasiadas, pero las pistas simplemente pues no ayudaban mucho o de nada. Por un lado, las autoridades no entendían por qué el cuerpo de Waker estaba tan demacrado a comparación de los demás. El tráiler era el lugar más apto para sobrevivir, estaba repleto de comida enlatada y suministro de supervivencia. Dedujeron que por el crecimiento de su barba, sabían que Waker había estado viviendo allí entre 8 y 13 semanas. Sin embargo, solo se habían abierto unas 12 latas y no se habían molestado en encender el tanque de propano que habría proporcionado calor a todo el remolque. Y para mí, pues lo más espeluznante de todo este testimonio de Joe
si pusiste atención a lo que te dije anteriormente, según el hombre vio a un grupo de personas que yo espero que sí me hayas puesto atención, pero bueno, ya no lo regaño. Este hombre, Joe, vio a un grupo de personas caminar, pero también mencionó a una mujer que cargaba a un niño en sus brazos. Imagina la situación en la que se encontraba Joe. Estaba completamente solo en una montaña repleta de nieves y con un frío que te entumece cada dedo de tus manos. Y de pronto, a lo largo ves a un grupo de individuos caminando en fila india hacia lo más oscuro del monte. Logras ver que una mujer tiene lo que parece ser un bebé recién nacido en brazos. Desesperado, comienzas a gritar por ayuda, pero nadie parece escuchar y de pronto se esconden bajo la oscuridad y las ramas del tupido bosque. Muchísimas cosas se han dicho sobre este caso. Algunos creen firmemente que aquel avistamiento de una mujer con un niño era nada más y nada menos que una bruja guiando a los chicos a su perdición, pero hay algunos realistas que afirman que simplemente las circunstancias del misterio no van más allá. 5 hombres que no debieron salir por aquellos caminos sin un plan B bajo la manga. Con tantas preguntas y sin ninguna dirección a la cual apuntar, el tiempo pasó y lamentablemente el único al que no pudieron encontrar fue Gary Matías, lo cual a su vez hace que surjan más interrogantes. Una de las teorías más aceptadas proviene de un familiar de las víctimas. La cuñada de Ted Waker supone que los chicos pudieron haber visto algo que sucedió en el juego de baloncesto que llevó a alguien a perseguirlos. La policía nunca pudo establecer pruebas para la persecución, pero nadie pudo evitar la idea de que los hombres parecían estar decididos a seguir adelante, es decir, tratar de avanzar lo más lejos posible, incluso si eso significaba abandonar un carro en perfecto estado. ¿Por qué hacer eso? O bueno, a menos que algo más aterrador estuviera justo detrás de ellos. Cualquiera que sea la respuesta correcta a todas estas preguntas, lo más terrorífico, sin duda, es estar completamente solo y morir en las circunstancias en las que estos pobres hombres tuvieron que vivir. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y ya sabes que el servicio al cliente es a correo@pepemisterio.com.mx si tienes alguna sugerencia de algún tema o de algo que quisieras que hablemos. Y acuérdate que también está la merch en pepemisterio.com.